Doctor, te habla Jorge Armando Rocha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge Armando, buenas tardes y sobre todo que nos des la oportunidad de platicar con tu auditorio sin censura. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ojalá que sea la primera de muchas conversaciones en este espacio. A ver, doctor, ¿cuál es realmente el diagnóstico que se tiene respecto al fentanilo, su utilización en los Estados Unidos y, bueno, pues sus efectos? ¿Por qué es tan nocivo? Nos queda muy claro que lo es, pero ¿qué características propias tiene el fentanilo? ¿Y cómo ves que, de hecho, López Obrador esté poniendo este tema en la agenda? Diga, hay que informar, hay que hacer campañas binacionales, hay que concientizar. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes, doctor? Sí, déjame decirte y comentarte para todo tu auditorio, Jorge Armando, que el fentanilo es una droga de uso legal. Su formulación farmacéutica la permite que sea distribuida de forma legal, sobre todo en los hospitales y para el tratamiento de algunas enfermedades crónicas que cursan con dolor. En los hospitales se utiliza mucho en las unidades de terapia intensiva, en los quirófanos para la inducción de las anestesias. Los anestesiólogos lo usan de manera muy cotidiana y es el mayor opioide sintético utilizado en el mundo en el tema de la salud cuando se utiliza de forma lícita. Desafortunadamente, las mafias del poder, en este caso las mafias que trafican con las drogas y estupefacientes, lo han utilizado de una forma ilícita. Déjame decirte que es tan fácil su producción que solamente en 2 horas se pueden producir 1 kilogramo de fentanilo, el cual equivale a 100 kilogramos de morfina y 10 kilogramos de heroína. Con solo 1 kilogramo se pueden producir 500,000 de pastillas con un costo tan bajo como 5 pesos, que es lo que lo encuentran los jóvenes y adictos en la frontera. De ahí que sea muy lucrativo para las mafias que se encuentran en este caso manejando el fentanilo de forma ilícita y ocasiona muchos y serios problemas a la salud de los que lo consumen cuando se utiliza de forma ilícita. Déjame decirte y comentarle a tu auditorio que los efectos nocivos son básicamente porque es una droga muy adictiva y de fácil consumo, que ocasiona alteraciones en el estado de la conciencia, da estados de euforia y por lo tanto después viene una parte que es lo conocido como bajón, en el cual el adicto siente remordimientos, depresión, ansiedad, aislamiento social y conductas violentas. De tal forma que esto ocasiona que sea un problema de salud pública. Afortunadamente en México aún no estamos en los niveles de Estados Unidos. Has de saber que en Estados Unidos sí es un problema de salud pública porque representa ya un número muy importante de muertes para sus ciudadanos. Más o menos se reporta por el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta 100,000 muertes por año, 300 muertes por día por el uso ilegal de esta droga. Bueno, pues es importante todo lo que nos has dicho. El hecho de que el fentanilo se ha utilizado para fines médicos de forma legal. Pero aquí uno de los problemas, no sé si pasa en Estados Unidos, es que en Estados Unidos pareciera que todo lo hacen bien, que son muy correctos, pero de que hay cárteles de la droga, de que hay narcotráfico, pues eso es evidente. La distribución para el principal país consumidor de drogas, pues es bastante eficiente. Ahí están los cárteles, lo que pasa es que no les gusta ver hacia adentro en los Estados Unidos, les encanta ver hacia afuera, para conquistar territorios, para intervenir, para decirnos lo que tenemos que hacer y no hacer. Pero en el caso del fentanilo, lo que dice López Obrador es que sí se está importando de forma legal por algunas farmacéuticas en este país. COFEPRIS tiene muy claro quiénes son, hay permisos, pero no se descarta la posibilidad de que en esa importación legal haya esquemas de corrupción, quienes ponen el fentanilo en manos del crimen organizado. Y ahí es una posibilidad de que pues esto sea el cuento de nunca acabar. Entonces dice el presidente López Obrador, si le encontramos un sustituto al fentanilo, lo prohibimos, vamos a prohibirlo del todo en este país, pero que haga lo mismo Estados Unidos, para que de plano esa sustancia ya no exista. ¿Cuál sería la posibilidad de encontrarle un sustituto al fentanilo? Esa es una. Y la otra es, ¿crees que podría ser una política pública adecuada para que se frene la utilización de esto como una droga que es bastante nociva y que además se ha extendido su utilización? Sí, fíjate que es muy importante el comentario que haces, Jorge Armando,
Y te voy a poner un poco en contexto la primera parte de tu comentario. El problema del fentanilo es un problema made in USA. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos lo propiciaron. ¿Y esto por qué? Porque el modelo de salud que tienen en Estados Unidos es un modelo que se ha demostrado por muchos años que es un modelo ineficiente, ineficaz, caro y desigualitario. Esto que ha conllevado que los pacientes en Estados Unidos, si no tienen un seguro de gastos médicos robusto que soporte una atención médica hospitalaria, están en un verdadero problema. Entonces, ¿qué pasó en el caso específico del fentanilo? Que Estados Unidos tuvo que utilizar drogas para atender a los pacientes de manera externa y no tenerlos tanto tiempo hospitalizados, como fue la oxicodona. Y ahí fue donde se pervirtió el asunto por las mafias de poder. Efectivamente, los grupos criminales produjeron la droga porque era muy fácil conseguirla en Estados Unidos porque se prescribía de manera legal mucha oxicodona y algunos otros derivados que contenían fentanilo. Al mezclarlo con otras drogas, pues está el problema que tienen ahorita. Regresando a la pregunta que tú haces sobre la posibilidad de cambiar o sustituir el fentanilo de uso médico, más allá de si es posible o no es posible cambiarlo, lo importante es que en la cuarta transformación y sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa y de forma transparente que todos participen y opinen al respecto. No solamente los grandes decisores de las políticas públicas en salud, sino también los grupos de científicos, asociaciones médicas, y créeme que se va a encontrar la mejor solución. Porque la idea de la cuarta transformación y del presidente Obrador es que efectivamente apoyemos a nuestros jóvenes mexicanos y de manera también secundaria se apoya a los jóvenes en Estados Unidos para evitar el uso de esta droga. Sí existen medicamentos que pueden sustituirlo, como el carboxifentanilo. Es una droga mucho más cara, que tiene una potencia mucho más efectiva, pero al final de cuentas sigue siendo fentanilo. Entonces, la solución no va a ser en quitarlo del uso médico, sino más bien, como tú mencionas, regularlo de una mejor manera y tener controles muy específicos sobre su uso y sobre todo la venta, que tiene que ser una venta muy regulada, única y exclusivamente para el sector salud. Cosas diferentes son los precursores. El fentanilo se puede importar, como bien lo mencionaba el presidente, en la mañana se tiene muy regulado por la COFEPRIS su compra como ya como un producto terminado. Sin embargo, los precursores sí llegan como sales, no solamente por México, llegan a través de Asia directo también a los Estados Unidos, y es donde se tiene que poner mucho énfasis en la regulación de esos precursores para producir fentanilo, Jorge Armando. Sí. Ahora bien, doctor, déjame aprovechar esta entrevista para hablar del sistema de salud en este país. ¿Cómo lo ves? Todo un desafío. O sea, nos dejaron la cosa en alfileres, peliaguda. Bueno, nos desnudó el COVID, porque rápidamente entendimos la mayoría de los mexicanos. Claro, hay algunos que pues o están ajenos a la realidad o simplemente ven las cosas y son muy cínicos, pero lo del COVID rápidamente nos dio información. No había hospitales suficientes, muchos elefantes blancos, no había doctores suficientes, no había especialistas, no había camas, no había una infraestructura. O sea, los neoliberales fueron absolutamente irresponsables. Se robaron lo que pudieron, porque además siempre decían, ay, tanto estamos invirtiendo en el Seguro Popular, tanto estamos invirtiendo en este otro hospital, y también hacían inauguraciones, resulta que varias de ellas, pues puros montajes, pura pantomima, nos dejaron un sistema de salud raquítico. Y al presidente, en medio de la pandemia, en medio de una situación muy adversa, como nunca se había visto en 100 años en el mundo, le tocó la reconstrucción. ¿Cómo va la reconstrucción del sistema de salud? Y si le agregamos el tema de los medicamentos, el tema de los mercenarios, de los cárteles, pues, de las medicinas, que imponían los precios altísimos, que entregaban lo que querían, o sea, todo un desastre nos dejaron. ¿Cómo va la reconstrucción? ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate que es muy importante el diagnóstico que haces, el cual comparto contigo, Jorge Armando, porque cuando inició esta administración de la Cuarta Transformación, el mismo presidente lo dijo, que si el sistema educativo había sido desmantelado y era un desastre, el sistema de salud se encontraba mucho peor. Y ese es el gran reto en los inicios de lograr un sistema de salud diferente, que fuera diferente al modelo que se manejó durante muchos años, que de acuerdo a las políticas neoliberales en salud, mercantilizaron la salud, se vio como una mercancía donde el Estado no tenía que tener ninguna injerencia sobre la atención al público, se vio como un enfermo que era nada más una mercancía, no un ser humano,
Y efectivamente eso es lo que encontramos cuando llegó esta administración. Como tú bien dices, llega la pandemia y efectivamente los cambios iniciales que se habían propuesto desde la pre-campaña, campaña y al inicio del gobierno, pues se vieron trastocados por esta grave crisis de epidemia, pero dejó muchas lecciones. ¿Qué ha pasado hoy en día ya que se encuentra un poco más estable la situación del COVID-19? Que se está retomando nuevamente la idea de tener un sistema como Dinamarca. Y aquí es donde la derecha y los conservadores se mofan, se critican en un sentido nada más por criticar de que vamos a hacer como Dinamarca. La pregunta es, ¿se puede tener un sistema de salud como Dinamarca? La respuesta es sí, sí se puede. Pero únicamente hay que tomar en cuenta el contexto en el que está diciendo la cuarta transformación que vamos a hacer como Dinamarca. Te explico y le explico a tu auditorio. Un sistema de salud es un sistema muy complejo que está formado de muchos componentes. Entre ellos se encuentra el financiamiento, la misma organización del servicio, la gobernanza, la formación de los recursos humanos, entre muchas otras cosas. Y una parte muy importante del sistema es la atención médica en sí, que es la parte más sensible que le duele a la población, de que vive día a día una enfermedad y que efectivamente hace que tenga que gastar de su bolsa porque no tiene un sistema de salud robusto como el que pretendemos hacer de aquí en adelante. Es en esa parte, en la atención médica, donde sí podemos ser como Dinamarca, porque Dinamarca tiene un sistema 100% público, no se encuentra regido por el mercado, los privados tienen una participación casi mínima, es un sistema que se da de forma gratuita para toda la población, sin distinción, sin discriminación, y sobre todo que el Estado es el que regula la atención hacia sus gobernados. Eso es lo que se pretende hoy en día con el nuevo organismo público descentralizado que se denomina IMSS Bienestar, que se va a encargar de dar atención médica a casi 60 millones de mexicanos que no tienen derecho a la seguridad social y que son las secuelas que dejó el Seguro Popular. Perdón. Sí. Que dejó las secuelas del Seguro Popular. Este organismo público descentralizado es el que se va a encargar de tener los estándares como Dinamarca. ¿Qué quiere decir? Que sea público, que no se inmiscuyan los privados, que se vean los pacientes como lo que son seres humanos y no mercancías, y efectivamente que se dé la gratuidad en los servicios y los medicamentos. Si se logra esto, efectivamente podemos tener estándares como en Dinamarca. Si separamos del contexto lo que es el financiamiento, lo que es la formación de recursos humanos, el sistema de organización administrativo, sí existen diferencias significativas entre México y Dinamarca. Por eso le corresponderá a las siguientes administraciones corregirlo, armonizarlo y tener, al final de cuentas, del próximo sexenio, un sistema de salud propio, que sería el sistema de salud mexicano. Sí, estimado doctor, una disculpa, es que me estaban hablando justo al mismo tiempo y estabas terminando y bueno, pues nada más déjame ir cerrando esta conversación. Lo que nos dijiste es absolutamente interesante. Déjame también comentarte sobre la COFEPRIS. Quiero que nos des tu punto de vista de la actuación de este órgano fundamental, porque no solo marca las políticas en materia de, por ejemplo, los vapeadores, como hizo un estudio muy importante en donde reflejó lo nocivo y le cierra la puerta a este tipo de artefactos, pero también entiendo que va estableciendo las reglas del juego hacia las farmacéuticas. Estaba muy pervertido, digamos, el mercado de salud, o sea, se aprobaban medicamentos más bien en función de la corrupción, más bien en función de otras prácticas. ¿Sí nos seguimos con el doctor? Sí, aquí estoy. Doctor, entonces, me llama la atención, por ejemplo, en este modelo, en esta nueva etapa de la COFEPRIS, me llama la atención, por ejemplo, que ahora el Comité de Moléculas Nuevas está transparentando sus decisiones. Te pongo un ejemplo. El pasado 24 de febrero de este año, COFEPRIS saca un tuit en donde dice: el Comité de Moléculas Nuevas sesionó y la molécula tesofensina ha recibido una opinión favorable con acotaciones por parte de las y los expertos. O sea, COFEPRIS nos va diciendo qué está aprobando y todo está en función de decisiones científicas, no en decisiones de quién da más, de voy a aprobar porque hay moche. ¿Cómo ves la labor de COFEPRIS hoy en día? Sí, fíjate que la COFEPRIS es un claro ejemplo de lo que pasaba en todo el sistema de salud. Desafortunadamente estaba todo corrompido, Jorge Armando. No solamente la COFEPRIS, podemos hablar de cualquier institución, como tú mencionabas, la construcción de hospitales, la adquisición de medicamentos, en fin,
había un desastre, como bien se mencionó en su principio y lo corrobora nuestro presidente. Y la COFEPRIS efectivamente ha entrado en una etapa muy interesante. Ahora con la llegada del doctor Schwartz, se han hecho unos cambios muy importantes donde efectivamente la COFEPRIS está tomando el papel regulatorio que le correspondía y encontró efectivamente una corrupción impresionante, sobre todo en el Comité de Moléculas Nuevas, como en otras áreas de las cuales está conformada la COFEPRIS. Pero en particular ese comité se vendía al mejor postor. Ahí las farmacéuticas tenían realmente, se habían apoderado de lo que era la decisión de dejar pasar una molécula, ¿no? Porque representaba muchos intereses. Y yo creo que es el camino inicial muy importante y hacia el futuro yo creo que es la parte más importante de lo que es la cuarta transformación. Y déjame decirte que aquí, si hacemos un análisis muy general, la parte más importante de la 4T es haber frenado, haber contenido todas las políticas neoliberales. Ahora falta un camino hacia adelante y aquí aprovecho para decirte que hacia adelante hemos conformado un equipo multidisciplinario donde nos encontramos médicos, antropólogos, abogados, sociólogos, etcétera, el cual hemos hecho un proyecto de transformación del sistema de salud para el periodo 2024-2030, que en su oportunidad lo comentaremos con tu público. Pero ahí vienen muy detallados todos estos puntos de regulación de COFEPRIS, de modo de la atención médica, de la cuestión de la contención de las políticas neoliberales en salud, Jorge Armando. Bien, pues muchas gracias, doctor. El espacio se queda abierto, aprendimos mucho, estamos en comunicación permanente y muy buenas tardes. Yo creo que sí, un saludo a todo tu auditorio, Armando, y gracias por el espacio. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos revisando algunos otros tweets que